Saludos, bienvenidos a Palante Boricua con el auspicio de Metropistas, de Claro y de Coca-Cola. Y hoy me visita un cocolo de la mata, don Héctor Rivera de Jesús. Me gustó eso, cocolo de la mata. Yo creo que eso me describe bastante bien. A pesar de que era un blanquito. Lo que pasa es que ya empezamos con los estereotipos, chicos. Eso de blanquito, pues sí, soy blanco, pero no tiene que ver con mis gustos y mis fines musicales. Ni siquiera con tus orígenes geográficos. No Y tiene vamos a hablar de eso. ¿Por qué está Héctor aquí? Porque escribió un libro que yo creo que es importantísimo que todo melómano, que toda persona interesada en la historia de afrodescendencia en Puerto Rico lo conozca. Y es sobre Don Tite Curet Alonso, y así se llama así el libro, ¿no? Don Tite Curet. Don Tite Curet, voz y razón en la salsa puertorriqueña, ese es el título. Que fue originalmente tu tesis de maestría, tu tesis de doctorado. Tesis doctoral. Porque no le puse el título, pues doctor. Sí, esa fue, es una adaptación de esa tesis doctoral, y cuando hablo de adaptación es porque obviamente cuando escribo la tesis pues tiene un vocabulario académico y demás, y para hacerla libro pues obviamente hay que cambiar, reestructurar, hubo temas que sí eliminé. Sí, la formalidad de una disertación doctoral que va a probarle a un grupo de gente, de profesores usualmente, que tú tienes una capacidad de investigación y de entregar esa investigación con algún tipo de resultado, pues te cualifica para ser doctor. Exacto. Entonces, y al lector promedio le importa tres pitos. Sí, esa es la realidad. Entonces, en ese proceso también eliminé algunos temas. Por ejemplo, aunque de algún modo hablo de la justicia social en la obra de Don Tite Curet, específicamente en las composiciones y en las canciones que interpretan Cheo Feliciano, Peter Conde Rodríguez e Ismael Rivera, la realidad es que también en la tesis hablo de otros temas como la justicia social y trayendo a colación temas que cantaron Celia Cruz, La Lupe. En este caso, aunque sí hago mención de La Lupe, de Celia Cruz, el fuerte es cómo se representan los afrodescendientes en la música de Don Tite Curet Alonso, pero específicamente en esos tres cantantes hombres puertorriqueños. Eso provoca el próximo comentario o pregunta. Para que estemos claros, no es una biografía. No, gracias por traer la colación. El trabajo no es un trabajo biográfico y siempre me gusta que se haga eso claro, porque ciertamente hay información biográfica, ¿verdad? Pero son datos, yo creo que ya la mayoría lo sabe manejar. Por ejemplo, dónde nace Don Tite Curet, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicó. Ese no es el fuerte del trabajo. El trabajo es una... Por eso, o sea, si no es una biografía, ¿qué es? Es un trabajo donde yo busco a través de sus canciones cómo históricamente se ha representado a la población afrodescendiente en Puerto Rico. ¿Cómo se ha representado? Sí. Por ejemplo, cómo se representa en temas como Babaíla, que lo canta Peter Conde Rodríguez. ¿De qué trata Babaíla? Babaíla, para Babaíla, los que no lo tengan. Babaíla es un tema que trabaja Don Tite Curet Alonso narrando el proceso esclavista de los afrodescendientes desde el proceso en que los capturan en África. Los montan en un barco. Hasta que los traen a América. Claro, hablo de Puerto Rico porque Don Tite escribe desde Puerto Rico siendo puertorriqueño, pero es lo mismo que pasó en República Dominicana, en Cuba, en Venezuela. Nueva Orleans. Sí, en los Estados Unidos, particularmente en el sur de los Estados Unidos, donde hubo el proceso esclavista que implantaron los europeos. Pues Babaíla es un referente. Y es importante señalar esto. Acaba de dar una explicación historiográfica de todo un fenómeno de la historia de la humanidad, enfocándose en África, pero ha habido esclavos en todos lados. Y Don Tite lleva eso con esa coherencia histórica a un disco de Fania. Sí. O sea, este es Peter Conde en un disco comercial, o sea, esto no es un disco del Instituto de Cultura, ni del Centro de Estudios Avanzados. Y adicional a eso, que lo canta Peter Conde Rodríguez, que había levantado la imagen de un puertorriqueño negro que estaba luchando por la igualdad de los derechos de los afropuertorriqueños y los afroestadounidenses, porque Peter Conde Rodríguez vivió por mucho tiempo en Nueva York. O sea, esa habilidad que tuvo de reconocer en Pete el Conde Rodríguez
la oportunidad de cantar un tema de esa magnitud, pues ya tú sabes que hay un pensamiento adicional de contra. Este número lo tiene que cantar alguien que cuando lo interprete la gente le crea, le compre la idea. Ok, o sea que de tu investigación, por lo que acabas de decir, Don Tite entonces, o ¿cuál es tu opinión sobre esto? Algunos compositores escriben pensando ya en quién va a interpretar. De hecho, se molestan si el intérprete no les hace caso. Otros tienen canciones y un poco tengo esto y van buscando quién las cante. O sea, tu tesis o tu hipótesis más bien es que Don Tite pensaba cuidadosamente este número es para fulano y tal. No es tan solo que sea parte de mi tesis, o sea, yo lo recojo también en gran medida de darle crédito a quien lo tiene. Don Cristóbal Díaz Ayala, en una entrevista que le hiciera a don Tite Curet Alonso y que saliera en periódicos en Puerto Rico, señala eso también, de que don Tite, su madre era costurera y trajo esta comparación de que el sastre, el costurero, hace el traje a la medida de quien lo va a lucir. Pues don Tite tomó esa idea de su madre y compone teniendo en mente quién va a cantar. Y eso usted lo puede corroborar a lo largo de las canciones que compone. Piense en La Lupe y es pensar en La Gran Tirana. La Gran Tirana es de Don Tite. Sí, que era originalmente El Gran Tirano. Pero vamos ahí. Ahí me pusiste la antítesis. Si la tesis era una, si era El Gran Tirano, no era para La Lupe. No. Era para Roberto Ledesma. Roberto Ledesma, un cantante cubano de mucho peso en la década de los 50, 60. Yo no sé si llegó a los 70. Ahora mismo por eso no tengo la que ver memoria, el dato, pero es por ahí. Pero es un bolerista romántico. Sí, un cantante, un referente de la música caribeña. Y él se le escribió a don Roberto Ledesma. Sí, la idea era que fuera Roberto Ledesma quien la cantara. El por qué no la termina cantando Roberto Ledesma, pues no queda del todo claro. Primero que no le gustó. No, lo que pasa es que eso puede ser una posibilidad. Hay otras personas que dicen, no es que no le gustó, es que ya el disco, recordando que la época en la que estamos hablando, a finales de los 60, había que cumplir con una cantidad y si eran 10 temas... Pues no son 11. Exacto. Hay quienes dicen, no es que no le gustó, es que ya el disco estaba completado. Lo cierto es que no termina en manos de Roberto Ledesma. Si lo podemos decir en buen español puertorriqueño, el tema se engaveta, es decir, ahí quedó. Y no es hasta 1968 que termina grabándolo La Lupe. ¿Cuándo se escribe? Bueno, el primer número de Don Tite se graba en 1965, este se graba en 1968, tiene que ser entre 1966 al 68. Porque estuvo 2 años. Probablemente, sí, probablemente pudo haber estado 2 años engavetado. Y fíjate, ese tema uno lo oye y yo no lo veo en masculino, lo veo en La Lupe y La Lupe es... Claro, yo creo que alguien más ha grabado eso. Entiendo que sí lo han grabado otras personas, pero hay que ser atrevido, ¿no? También lo dice don Cristóbal Díaz Ayala en esa entrevista de que uno de los problemas, entre comillas, que puede traer el interpretar los números de Don Tite es que no todo el mundo se iba a atrever después que lo cantara La Lupe a tratar de interpretarlo, porque la comparación iba a ser inevitable. Con José Noguera, Cheo Feliciano, Amada Mía. O sea, ¿quién va a cantar eso después de Cheo? Sí, entonces, ahí entonces, como usted acaba de decir, que La Lupe en su imaginario es la que puede cantar La Gran Tirana, así podemos pensar en un montón, si no en la mayoría de las canciones que compuso Don Tite. ¿Quién se atrevería a cantarlas? Pues es difícil porque le da mucha identidad el cantante. ¿De dónde era Don Tite? Él nace en Guayama, en el barrio Hoyo Inglés en Guayama. ¿Año? 12 de febrero de 1926. 26. Próximo a cumplir los 100 años. En Guayama. En el 26 en Guayama había mucha hambre. Sí. Eso es un área cañera, agrícola. ¿Y cuándo sale de Guayama? Pues, ¿y por qué? Sus padres se divorcian se separan cuando él era muy niño y su madre decide regresar al barrio obrero, donde estaba radicada la familia materna de Don Tite. O sea, que mamá no era de Guayama, sino que había venido originalmente del barrio obrero.
Entonces, estando en el barrio obrero, él va a tener contacto con su tío abuelo, que es Amado Alonso. Amado Alonso, periodista, también poeta. Entonces, esos primeros años de Don Tite, que va a estar muy apegado a la familia materna, va a ir, entre otras actividades, a los talleres del periódico El Imparcial. A los talleres donde se imprimía el periódico. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, seguimos con los talleres, porque no me queda claro qué hacía el poeta en un taller de periódico. Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Y estamos entrevistando a don Héctor Rivera de Jesús, autor del libro No Biografía, libro sobre la música de don Tite Curet Alonso. Me estabas diciendo que para el año 30 y pico, 40, estaría correteando por Barrio Obrero don Tite. ¿Dónde eran los talleres de Imparcial? No lo tengo claro si eran en Puerta de Tierra, me parecería que eran de Puerta de Tierra, pero no creo que eran acá abajo en Barrio Obrero. No, igual era un barrio obrero bien distinto al que conocemos hoy día, o sea, las casas en madera, la mayor parte de ellas sobre el mangle, no habían agua potable, escaseaban las escuelas. Bueno, era un arrabal. Sí, era un arrabal, ahí es donde va a vivir don Tite. El sector probablemente era... Para referencia, si quieren buscar, en el fondo del caño hay un negrito de un cuento, ¿verdad? Que se musicaliza, si lo quieren oír, haciendo puntos. Tiene una versión. Pues ese barrio obrero, me parece que particularmente el área donde está, me puedo equivocar, pero le dicen entre lo que es el sector del Chícharo, eso es, para los que están en Santurce, la parte de Eduardo Conde, un poco más al norte donde está el cementerio de Villa Palmera, más o menos en esa zona que va a vivir don Tite Curet con su madre. Entonces allí pues tiene contacto con Amado Alonso, entre las otras actividades que hacía de niños para ganarse dinero, porque don Tite viene de una familia de escasos recursos. Si usted vivía en el barrio obrero, eso es así. Por tener chavos no era. Eso es así. Entonces, y si es parte del proceso migratorio, no era por tener dinero. Lo cierto es que don Tite está viviendo allí y entre las cosas que hace para ganarse dinero, pues fue limpiabota. Y cuenta Norma Salazar en un trabajo que documentó sobre la biografía de don Tite, adicional a un trabajo histórico que hizo. ¿Quién es Norma Salazar? Norma Salazar era una gestora cultural, era maestra de bomba y también fue compañera de don Tite Curet Alonso, compañera sentimental por muchos años. Si alguien conocía a don Tite, pues fue don. Y que tiene un libro que fue parte de su tesis de maestría, Tite Curet, lírica y canción, me parece que se llama el libro, donde hay una entrevista que ella le realiza a don Tite y ella lo transcribe. Entre las otras actividades que hizo para poder adquirir un poquito de dinero, era que criaban cerdos y los vendían en Navidades, cuando él era pequeño. ¿En el barrio obrero? En el barrio obrero. Ok. Entonces, en ese barrio obrero Tite Curet va a crecer. Una de las anécdotas que me parece bastante puntual era que cuando llovía en su casa, como la casa era de zinc, pues se mojaban los matres. En América Latina serían los colchones y había que sacarlos a la intemperie para que se secaban. Por eso cuando hicieron el residencial Las Casas, que fue el primer residencial público del área, don Tite Curet quería que se fueran a vivir al... Para que no se mojara el matre. No tan solo eso, porque había agua potable y electricidad y un techo seguro donde no se iban a mojar los matres. Pero adicional a eso, parte de la infancia fue entre el barrio obrero y Guayama. Ah, porque Ivy venía. Sí, pero entre otras cosas Ivy venía porque al tiempo la madre de don Tite queda embarazada de una persona que no era el padre de don Tite. Y el machismo y las costumbres de la época, pues los abuelos de don Tite dijeron, mira, el niño no puede ver esto. Entonces lo mandaron a Guayama un tiempo para que se fuera. Con la familia del padre. De papá, ajá, que estaba por allá en Guayama. Sí. Dicho sea de paso, el padre de don Tite también era músico. ¿Cuándo? Eso te quería preguntar. Porque como que don Tite empezó tarde a escribir. Sí, según narra él mismo en una entrevista, el primer número se lo graban cerca de cuando él tenía 40 años. Por eso.
O sea, que no es este muchacho que a los 18 ya está escribiendo. Bueno, no, pero son dos cosas aparte, me explico. Él sí escribía de antes. Lo que pasa es que mucho de lo que escribió lo desechó porque entendía que no era lo suficientemente bueno o él no estaba en el ambiente, porque incluso hay entrevistas que están en el internet. Su padre le dijo que él no era muy bueno en la música ni escribiendo. Él lo narra. Incluso hay historias donde su padre también, aparte de ser músico, era maestro de español. Y cuando él estaba en el barrio obrero, él le escribió una carta a su padre. Y la carta se la devolvían el papá con todas las correcciones. La palabra está mal escrita. La palabra está mal escrita. Sí, aquí va un punto, aquí va una coma. Y uno se ríe hoy día, pero tuvo que haber sido bien frustrante porque tú adolescente explicándole, mira papi, estoy pasando esta situación. Estoy haciendo esto, me pasó esto. Recordemos que no había teléfono, o el teléfono era muy escaso. Por supuesto, no había email, no había internet, no había texto, no había WhatsApp. Pero había sello. Saquemos cálculos. Ir en carro hoy día, siglo XXI, de San Juan de Puerto Rico a Guayama, ¿cuánto toma? ¿1 hora? 1 hora. 1 hora. 1 hora y hay autopistas. Sí, no, en aquel momento. En los años 40, 50, no había manera. Era por correo postal regular. Entonces, muy probablemente tú le estabas escribiendo de una necesidad o una situación que tenías hace una semana atrás, hace 2 semanas. Y cuando la carta llegaba, tú esperándola con ansia y de momento tú ves eso como, ¿qué pasó aquí? O sea, que no tuvo una relación muy allá. Pues la realidad es que no. Pero él no escribe sobre eso. Volviendo al tema de tu libro. O sea, ¿de dónde tú crees que Don Tite adquiere la conciencia sociopolítica? O sea, de recoger entonces el tema de la negritud. Yo creo que tiene que ver mucho con las vivencias. En Barrio Obrero, me imagino. Lo que pasa es que él también era periodista. Y el periodismo, él lo dice. Él dice que los griegos fueron los que inventaron la tragedia. Y que la tragedia y el drama es más impactante que el mismo amor. Y al estudiar eso, eso, mezclarlo con el periodismo, más las vivencias propias y las que observa, lo ponen en un spot, si lo podríamos decir, a observar y escribir, porque eso era otra. Él decía que él no podía esperar que llegara la musa para escribir. Él escribía por sistema. ¿Y qué es escribir por sistema? Que se obliga a escribir. Ya que esa pregunta yo siempre se lo hago a todos los compositores que entrevisto. Y esto es un issue de musas, diría Sabina. O sea, estoy aquí, me inspiré. Que es un poco la versión folclórica o romántica. Romántica, digamos, sí. del negocio de hacer canciones. Y casi todos, si no todos, Isidro, Omar Alfano, José Noguera, me dicen, hay algo de inspiración, hay algo de musa, pero tú te tienes que sentar todos los días a trabajar. Que yo creo que eso aplica a cualquier cosa que uno vaya a hacer en la vida. Sí. O sea, las cosas no pasan porque pasan, hay que hacer que pasen. Pero entonces ahí entra una inteligencia que te la da la vivencia, el ojo, el poder divisar en esa situación una situación social de la que yo puedo escribir y responder. Porque para mí, por ejemplo, una canción que es espectacular es Estampa Marina de Cheo Feliciano. Y en mi imaginario, pues los pescadores, ¿qué hacen? Levantarse en la mañana y salir a pescar. Pero en esa canción, Tite Curet hace toda una historia alrededor de los pescadores, con los pescadores como actores principales, pero también hablando de los que se quedan en la orilla esperando. Esa angustia, ¿qué pasa? Esa canción que me trae a la discusión, ¿de dónde sale? Porque él tiene canciones de la construcción que lo asoció muy bien con Barrio Obrero. La pesca yo no la veo en Barrio Obrero. O sea, ¿de dónde él Guayama? No la vemos en Barrio Obrero porque estamos pensando en un Barrio Obrero distinto, pero recuerda que el Barrio Obrero original al que él fue, habían mucha gente que tenía embarcaciones que salían. Adicional a eso... Bueno, fíjate, déjame yo mismo retractarme porque hoy, detrás, no es Barrio Obrero, es Santurce, detrás de Trastalleres,
que está el Parque Central. Ahí todavía al día de hoy hay una villa de pescadores. Claro. Así que Ahí mismo en el Parque Central, en esa Parque esquinita. Central, esa esquinita. Sí, pero visualiza, mira, mis abuelos fueron los que emigraron del barrio Posadas de Ciales a Playita. no hemos dicho que yo empecé pegándole un vellón. Así que, Para variar. para variar, como Carlos no está, pues. Que tú vienes del barrio también. Sí. Háblame un poco de tu trasfondo, porque Adiós. eso yo creo que engrana mucho de por qué el libro, por qué el estudio. Y Pues yo soy el producto de unos abuelos que emigraron desde el barrio Posadas de Ciales y radicaron en el sector Playita en Villa Palmera. estamos hablando de un sitio blanco a un sitio de negro. Lo que pasa es que el sector se fue poblando, Santurce se va a ir poblando dependiendo de las migraciones. Me explico. Las Monjas, por ejemplo, que es parte de Santurce, de San Mateo de Cangrejo, vas a encontrar mucha gente, por ejemplo, del sureste de Puerto Rico. Siguen siendo poblaciones no necesariamente afrodescendientes, pero hoy día ya son santurcinos de pura cepa. ¿Entiendes? Sí, mis abuelos migraron, con ellos migraron De Ciales. del barrio Posadas de Ciales. Aunque mi abuelo antes de llegar a Villa Palmera estuvo en Toabaja, me parece que fue trabajando en el Cañaveral. Después de ello yo hablar de Santurce y hago así porque hoy día para nosotros Santurce es caminar hasta allí en un carro, pero en aquel momento llegar a Santurce era... Sobre todo si tú eres pobre. Sí. Eso está lejos, está Sí. en San Juan. No, y eso, San Juan, ¿qué es eso? Sí, mi abuelo se tiró la travesía, ya teniendo una pariente viviendo en el sector. ¿Dónde es Playita? Playita, si usted está hoy día en la Valdoriotti de Castro, frente al residencial Llorens Torres, donde están las bombas de acueducto. Las conflictivas y... Exacto, por eso te traigo colación. Bueno, ahí donde está la placita de los salseros. Lo que pasa es que la placita de los salseros está en otro sector que es Shanghái, porque Santurce tiene la peculiaridad de que las calles pueden dividir los sectores. Pero si entras desde esa parte donde está la plaza de los salseros, hacia tu izquierda, hacia donde están las bombas, todo ese sector es Playita. Okay. Y entonces después hay otras calles, ahí está, qué sé yo, el sector Los Checos, que lo dividen, como te digo, una calle. Y otra cosa que debemos señalar, y ya no está hablando de Don Tite, pero yo creo que todo este tema hay que entenderlo, que todo este sector que hoy llamamos Santurce, antes de la Valdoriotti, era parte la Loíza, que hoy día asociamos a la Loíza con Vida gastronomía, nocturna, y vida restaurantes, sí. nocturna, restaurantes, el condado, pues obviamente mucho dinero, Ocean Park, Fino, todo eso es una sola comunidad. Sí, sí. La gente caminaba, Si o lo sea, que- la calle Loíza se llama la calle Loíza porque era el camino para llegar a Sí, Loíza. señor. Y si lo queremos visualizar, desde el sector al Alto del Cabro, al lado de Miramar, hasta el sector Country Club, Sabana Abajo en Carolina, un poco más allá, extendiéndolo hasta Loíza, todo eso era San Mateo de Cangrejo originalmente. Lo que pasa es que obviamente se va dividiendo el sector. No, oye, la división física de la Valdoriotti cambia la estructura social y eventualmente todo. Sí, esa ruptura fue grande para la comunidad, porque entonces ya no había un acceso tan fácil, por ejemplo, a la playa. Buen punto. Y en la playa, en muchas ocasiones, hoy día nosotros no lo visualizamos, pero en la playa era donde muchas veces se reunían los músicos a tocar. ¿Y qué iban a tocar? Bomba, plena. Había mucha gente que iba a correr, a caminar, a hacer ejercicio. O sea, hay una ruptura social. Vamos a ir a una... Continuamos en Palante Boricua con el auspicio de Coca-Cola, de Claro de Puerto Rico y de Metropistas. Y nos visita el doctor Héctor Rivera de Jesús, autor de un libro sobre la música y su relación con la historiografía y la cultura de los afrodescendientes en Puerto Rico. ¿Dónde Don Tite en algún momento se fue para Nueva York? Sí. ¿Ya era músico? ¿Ya era...? No. Estamos hablando de muchas historias a la vez. Vamos por partes. Don Tite
lo dice él mismo, toma unas clases de música bien básicas cuando era un adolescente. Y cuenta él mismo que iba a una casa que era en el segundo piso donde cogían las clases. Pero en el primer piso vivía una muchachita que él encontraba lo más bonita. De lo más simpático. Exacto. Y entonces, pues ya tú sabes que llegó el punto que iba cada vez menos a las clases, pero siempre iba al edificio. Entonces, fuera de eso, él no tiene mayores clases musicales. Cuando él radica en la ciudad de Nueva York es porque está trabajando como periodista, como cronista deportivo, el diario La Prensa. Y no está de lleno con la música. Él entra con la música posterior, ya estando en Nueva York. Tardío. O sea, lo que a mí siempre me llamó la atención de la historia de él es que es tardío. O sea, ya criado. Es tardío, pero ya él viene con un bagaje musical. Su padre, como te comenté, era músico de la orquesta Simón Madera, tocaba instrumentos de vientos. Tocaba con la orquesta Simón Madera. Es una orquesta importante. Sí, era una orquesta importante en aquella época. Adicional a eso, a que obviamente Guayama, un pueblo muy musical. Muy musical. El barrio obrero donde él va a radicar fue un barrio obrero que recibió mucha migración, pero también sabiendo que era un barrio obrero muy musical. Tito Enrique, Rafael Cortijo, Ismael Rivera, Daniel Santos, por mencionar. Andy Montañez. Pero Andy Montañez. No es barrio obrero, es más pero igual es más joven que este grupo del que te estamos hablando. Claro. Entonces, para él la música era parte de su cotidianidad, aunque no lo viera como un oficio o como un espacio. Ya él había comenzado a escribir, ¿verdad? Pero no había entrado de lleno al ambiente. ¿Cuándo entra de lleno al ambiente? Cuando está en la ciudad de Nueva York. No te puedo decir claramente el momento exacto porque no lo conozco, te estaría mintiendo, honestamente. Pero quien primero le graba en 1965. ¿Qué fue aquí? La orquesta de Joe Quijano, el tema Efectivamente. Efectivamente, lo narra el propio Joe Quijano, era una palabra que utilizaban mucho los radiodifusores de la ciudad de Nueva York en aquel momento. ¿Cuál es la palabra? Efectivamente. Y así mismo es que él titula, Tite Curet, ese primer número que se graba de él. Está en el LP Volví a Cataño, Joe Quijano y su conjunto Cachana. Por razones que no están del todo claras, el número... Ese es el grupo que te ha oído la expresión, me voy para Cataño. Ese grupo. Pues ese número, por razones que no están del todo claras, sonó en radio, pero no tuvo relativo éxito. ¿Allá sonó en radio? ¿Acá o dónde? Entiendo que sonó tanto en Nueva York y en Puerto Rico, pero fue un número que, sin afán de sonar feo, fue un número más. Sonó, se le dio el dinero que se le tenía que dar al compositor y después de eso no se supo más de Don Tito Curet Alonso hasta 1968 con La Gran Tirana. O sea que ese es su segundo... Ese es su segundo tema grabado, pero el primero que pega en buen español puertorriqueño. Que ahí es que, si podemos decirlo, la saca del parque. El número, como comenté, no era para la Lupe. Y uno dirá, pero el gran tirano, la gran tirana, cambiar la O por la... No. Él tiene que pasar por un proceso que se conoce como el desdoblamiento de la persona. Y Don Tite habla de que él lo aprende en sus estudios de periodismo. ¿Y qué era el desdoblamiento de la persona? Pues tratar de dejar de pensar como yo para tratar de pensar como tú. ¿Qué tiene eso de importancia? Pues que en aquel momento él está tratando de dejar de pensar como hombre para tratar de pensar como mujer, para poder escribir y para que la mujer que vaya a interpretar, que en este caso es la Lupe, le dé vida propia a ese número y sean básicamente uno solo, la Lupe y la Tirana. O sea que el número no fue meramente cambiar la O por la... No, es mucho más que eso. Es casi un estudio psicológico lo que tiene que hacer Don Tite. Pero se refleja en la letra de la canción. Claro, evidentemente, porque... Tenemos la letra primera y está la letra segunda. Sí, porque la realidad es que, visualicemos, 1960, 1970, ese periodo, el machismo, la poca visibilidad que tenían las mujeres en la música latina. Al día de hoy todavía podemos decirlo. Imagínate, estamos en 2024, siglo XXI. Imagínate. Choco Horta, la India... Me quedé, sí, ayúdame. Está Brenda K-Star por ahí, está Merari, una muchachita nueva. O sea, están haciendo 2 o 3, pero el mundo musical latino es ocupado por hombres. Desde los que ponen el billete hasta los músicos. Entonces, Don Tite tiene que hacer básicamente un estudio psicológico para que esta persona que va a interpretar este número le dé vida propia, se adueñe de la canción y a la misma vez sea creíble. ¿Quién otra persona podría cantar La Gran Tirana? Celia Cruz tenía todos los dotes vocales para poderlo hacer, pero no le iba a dar la misma vida que le dio
La Lupe. Entonces hoy día tú piensas en la Lupe y piensas en la tirana. Correcto. O sea, estamos hablando de básicamente una sola persona. Es como si lo podemos poner en perspectiva el Nazareno y Maelo, que no es de Don Tite, vale aclarar. O sea, tú los visualizas como una sola persona. Sí, lo que dije ahorita de Amada Mía, de José Nogueras y completamente Cheo. Correcto. ¿Qué otra canción te impactó en tu estudio? En definitiva, Las Caras Lindas. Las Caras Lindas llegan en un momento donde hay unas luchas brutales de clases en el mundo y se estaban reflejando en Puerto Rico. En otro momento dado lo dije. En los Estados Unidos estaba Rosa Parks, Malcolm X, Martin Luther King Jr., si se me cae alguno me disculpan, Muhammad Ali. En Puerto Rico nosotros teníamos a Don Tite Curet Alonso, a Rafael Cortijo, a Ismael Rivera, a Roberto Clemente y a Orlando Cepeda. O sea, esta gente está luchando y donde no se veía algo bello en las facciones físicas, Don Tite lo pone. Y entonces ya se había levantado la figura de Ismael Rivera como este hombre que nos representa a toda una comunidad afro. No hay posibilidad de que sea otra persona. Cheo tiene las capacidades vocales, Peter Conde Rodríguez tiene las capacidades vocales, pero quien estaba representando los ritmos afroboricuas, quien había sacado la plena, la bomba, junto con Cortijo, del Arrabal, y lo habían hecho canción y lo habían llevado a Nueva York y habían llenado grupos, escenarios en Nueva York, era Ismael Rivera. Cepeda, lo dejamos fuera y debemos mencionarlo sí, en algún momento. Cierto. Que también es del barrio. Sí, señor. No del barrio obrero, pero del sí, barrio es Santurce. Sí, señor. Mira, y ¿cómo se da ese junte, si sabes, de Las Caras Lindas con Ismael? Pues es bastante interesante porque la amistad con Ismael Rivera venía de años. Valga aclarar que el amigo, que Don Tite lo dice en un libro que él escribe, La vida misma, porque también escribió libros, Don Tite habla de que Rafael Cortijo es el hermano que le dio la vida. Se conocen desde muy jóvenes. Rafael Cortijo, obviamente, hace un binomio brutal con Ismael Rivera, o sea que la amistad de ellos viene desde mucho antes. Sin embargo, esos números los graba Ismael Rivera cuando Ismael Rivera está de solista, no con Rafael Cortijo. Con los cachimbos. Sí, señor. Y ya después de los problemas legales que todos sabemos que tuvo Ismael Rivera. Son de la misma edad más o menos todos, ¿no? Son más o menos contemporáneos. Son contemporáneos. Sí. Porque, sí, bueno, de esos problemas legales es que surge el Gran Combo. Sí, de esa situación donde obviamente Ismael Rivera es apartado de la sociedad, cumple un tiempo de cárcel, pues el tiempo sale. Sí, pero ahí Cortijo y su combo se descombó. Sí. Qué manera bonita de decirlo. Sí, ciertamente, ahí surge el Gran Combo. Entonces, y Itier estaba allí. Sí, tiene la parte del combo de Cortijo. Lo que pasa es que lo llaman para que monte un grupo para acompañar a un cantante dominicano, Joséito Mateo. Que es el primer cantante que graba con el Gran Combo. Bueno, es que es al revés. El Gran Combo graba con ellos. Guedes lo monta. Lo que pasa es que fueron un palo. El disco se llama Menéame los Mangos. Por ahí hay una copia. Pues lo ponemos ahorita. Vamos a una pausa. Continuamos en Palante Boricua con don Héctor Rivera de Jesús, con el auspicio de Coca-Cola, de Metropistas y de Claro de Puerto Rico. Te veo una camiseta ahí media extraña que dice El Curete Podcast. Cuéntame qué. Mira, oye, no hemos dicho, espérate, antes de que me hables del Curete. ¿Dónde consigo el libro? Porque llevamos un programa hablando del libro y no hemos dicho lo más importante. Es cierto, pero lo estamos pasando bien. Sí, pero el que está mirando dice... Es verdad. ¿Dónde consigo el libro? El libro se consigue... No, fui yo no he preguntado. El libro lo consiguen en Librería El Candil en Ponce, en Librería Laberinto en el Viejo San Juan, Casa Norberto, Plaza Las Américas, Fundación Nacional para la Cultura Popular, también en el Viejo San Juan. Hay una librería virtual que se llama Redmark, también lo tienen. Y conmigo en las redes sociales mías, El Curete en Instagram, así se llama, Facebook, El Curete. Instagram. Obviamente jugando con el apellido de Curete. Chico, pero no me pague la magia. En Instagram, en Facebook, TikTok y en YouTube tenemos un canal
y en Spotify, donde estamos trabajando pues, este podcast con la obra de Don Tite Curet Alonso. Y si te quieres enterar de por qué se llama El Curete, pues ahí está el primer capítulo. Tú entras allí, accedes, le das a la campanita, te suscribes al canal y todo eso. Apliquen todo eso a esto. También. Mira, pero entonces ese podcast es sobre... la obra de Don Tite Curet Alonso. Tú entrevistas gente, hablas de... Estamos haciendo cositas, entre ellas analizando las canciones desde el punto de vista histórico, social. Otra cosa, hay canciones que simplemente se escriben para divertirse, para deleitarse, pero hay otras que en su mayoría fueron canciones con una temática, con una razón de ser. Déjame discrepar de ti. La mayor parte de las canciones de esa época, 60s, no tenían contenido social. Yo creo que no. Esa es la magia de Don Tite Curet Alonso. Por eso, pero para distinguir, cuando tú coges el Menéame los Mangos o el Caballo Pelotero, vamos. Sí. Pues hay una chispa, una simpatía. Y eso está chévere. No, por eso, pero yo no soy musicólogo, pero yo creo que quien primero impone una temática social. Yo iba a decir política, pero estaba buscando la palabra para no decir política, social, es Don Tite. Lo que pasa es que es quien primero hace una gran cantidad de canciones. Claro. Porque ya habían otros que habían empezado, por ejemplo, el caso de Di Palmieri. Di Palmieri, este número, La Justicia. Vámonos para el monte. O sea, hay unos elementos que se filtran, hay unas críticas sociales, y yo creo que el génesis de eso que llamamos salsa, y no quiero entrar en los detalles de eso, porque eso es un problema. Ese es otro programa. Sí, eso es otro bollete, muy español. Pues sí hacen esos primeros pasos, esos primeros números, pero Don Tite es quien crea una obra prolífica de eso, o sea, comienza a ver en la situación social de los latinos una posibilidad para expresar, para cantar, para denunciar. Y es Nueva York. Sí, pero es un Nueva York ¿cómo? Es un Nueva York muy similar a las ciudades latinas de esa época. Porque aunque Don Tite va escribiendo desde Puerto Rico, lo mismo pasaba en Ciudad de Panamá, lo mismo pasaba en Caracas, Bogotá, Ciudad de México, República de Santo Domingo, La Habana, Nueva York, porque quienes se mudaron a Nueva York eran puertorriqueños, cubanos, dominicanos, con los mismos problemas. Porque tampoco es que van a vivir en la Quinta Avenida. O sea, están viviendo en el Bronx, allá, y en los edificios más viejos, donde no se les estaba recogiendo la basura. ¿En el gueto? Sí, donde no necesariamente la calefacción iba a funcionar en el invierno. O sea, los problemas son los mismos. Haciendo los trabajos de albañil. Sí. Sin poder admitirse después al edificio. Exacto. Por eso Juan Albañil. Juan Albañil no es meramente un capricho de Don Tite, es que él está viendo lo que está sucediendo. Oye, y es un statement social bien fuerte. Claro, igual que aunque pasan años de la canción que te voy a hablar ahora, Desahucio. La canta Rubén Blades. Desahucio se escribe desde Puerto Rico, pero para mí es un super palo que lo canta un panameño, porque le da visibilidad a gente que no va entendiendo, porque Adolfina Villanueva para los dominicanos o para los colombianos es un nombre de mujer. No existe. Pero para nosotros representa una lucha, justicia, injusticia, atropello. Entonces, que lo lleve a la máxima potencia Rubén Blades, que es panameño, es como wow. Cuando hicimos y grabamos un programa en Tiempo de Vinilos, que yo no sé si ha ido al aire ya. Al momento que estamos hablando entiendo que no. No. Yo nunca sé. Pero tú me dices. Yo sí, yo averiguo. Y en una de las canciones, yo no me acuerdo cuál fue, tal vez tú te acuerdes, que tú escogiste o que escogieron por ti. Que eso también pasó. Eso también pasó. Yo estaba pensando, yo creo que lo dije al aire, que me llamaba la atención de que Rubén Blades, que es quien habría que adjudicarle este concepto de contenido social y de protesta fuerte, política, que empieza con este concepto que él denomina fosila, ¿no? Folclore de la ciudad latinoamericana, qué sé yo, que son estos cuentos de Maestra Vida, de canciones de 10 minutos. Un poco lo que hace García Márquez con Correcto. Con la literatura.
Yo dije allí, creo que en el programa, y lo digo ahora, que yo creo que don Tite, alguien debería hacer un estudio de cómo Don Tite es en realidad el predecesor de Rubén Blades, y me fundamento en eso que tocaba decir de esa canción, que quien la pone en la China es Rubén Blades. Y hubo una, que es lo que no me acuerdo, que pusimos en vinilo, que hasta la estructura de un narrador que empieza diciendo algo. Yo no recuerdo si fue Plantación Adentro. ¿Fue Plantación Adentro? Probablemente sí. porque en Plantación Adentro, lo primero que comienza, obviamente con la música y demás, el primero que habla, narra el momento histórico en el que está ocurriendo. Que es muy de Rubén. Sí, pero sí, Rubén reconoce que Tite Curet Alonso influyó mucho en él. En el especial que tiraron sobre Tite Curet Alonso navideño del banco, hacen una entrevista a Rubén Blades y habla de que antes de él conocer a Don Tite, ya él había tenido contacto con Anacaona y demás. Y obviamente esa crítica social, esa agudeza con la que él podía ver las cosas, para él era brutal. Agudeza y finura. Sí, y no malgastaba palabras. O sea, si tú miras las canciones de Don Tite, no un vocabulario muy rebuscado, no un vocabulario muy exótico. Para que la gente lo entienda. Sí. Pero no es panfletario. No. Es fino. Sí, porque Don Tite nunca rayaba en la vulgaridad. O sea, él cuidaba sus palabras, él cuidaba lo que iba a decir, no malgastaba el tiempo, no malgastaba la saliva. Era, vamos al grano, vamos a denunciar esto, vamos a cantarle esto. Mencionas una canción que quiero que me hables un poco de ella, porque no me cuadra dentro del tema afro-boricua o afro-puertorriqueño, Anacaona. Nos vamos a remontar ahora a los indígenas. Sí, al proceso colonizador europeo en el Caribe. ¿Por qué no te cuadra con...? Bueno, porque en Barrio Obrero no habían taínos. No, en Barrio Obrero no habían taínos, pero los taínos no eran blancos, los taínos no eran europeos, no eran cristianos. Los taínos Pero ¿de dónde sale el interés de él en ese tema? Si mira, lograste averiguar. Hay algunas leyendas que dicen que él había oído hablar de Anacaona. Y entonces, en algún momento dado, tuvo una cierta visualización o, no sé, iluminado. Y entonces se sentó a escribir. Y ahí entonces es que él comienza ya a tener más información sobre esta cacica dominicana que se le estaban celebrando una serie de areitos. Y entonces él logra empatar una cosa con la otra entre su idea sobre el proceso esclavista, sobre el proceso colonizador, junto con la información a la que accede. Y de ahí es que se levanta. Pero Anacaona no era una mujer blanca. No, por eso. No, es que lo interesante es que cuando miramos la historia, la esclavitud africana viene, en cierta medida, como solución a la explotación de los indios propuestos por la Iglesia Católica. O sea, Bartolomé de las Casas, que defiende a los indígenas, o sea, a las anacaonas de la vida, la alternativa económica, si quieres, o de estructura de trabajo, es traigan esclavos. O sea, es como que los negros están para abajo. Sí, pero eso, hay que defender los indios. Lo que pasa es que eso también tiene que ver mucho con lo que acabas de decir de la religión. De algún modo se veía como que, mira, a la gente en África se le dio la oportunidad de convertirse al cristianismo. No quisieron, pues a eso sí se le puede. A estos no, porque estos desconocían el cristianismo. Sin embargo, fueron sometidos a lo mismo. Sí, a la esclavitud. No, por eso fue una sustitución. Por eso, Anacaona, visualizarla como una mujer afro. Hoy día, una Anacaona puede ser una mujer madre soltera que el papá nunca apareció para dar cara por ese muchachito y ella se tiene que trabajar de sol a sol. Porque Anacaona está defendiendo a su tribu. La mujer de hoy día está defendiendo a su hijo. La esclavizada africana estaba defendiendo su patria, su tierra. O sea, hay similitudes. ¿Qué te falta por estudiar de Don Tite? Muchísimo. Don Tite el periodista, Don Tite el cronista deportivo, Don Tite el locutor, Don Tite el escritor, Don Tite el escritor de bomba, el escritor de plena, Don Tite el escritor de jingles políticos.
¿Y en el político? Claro, estamos en época política. Héctor Luis, tengo un voto para ti. Eso- Esa plena, eso lo compuso Don Tite Curet Alonso. Interesante. Falta mucho, hay mucha tela para cortar. Igual, puede sonar feo lo que te voy a decir, pero yo no pretendo que esto sea palabra divina. Yo pretendo que esto estimule más estudio y que se abran más posibilidades. ¿Dónde consigo el libro? Librería Laberinto en el Viejo San Juan, Fundación Nacional para la Cultura Popular Viejo San Juan, Librería El Candil Ponce, Casa Norberto, Plaza Las Américas, Redmark, y en las redes sociales conmigo, El Curete en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify, dale al canal, suscríbete a la campanita y todo eso. Juanca, está bien adiestrado. Un placer, Gracias. hermano, gracias mil.